Vamos a estudiar las características generales de esta función, que vemos su representación gráfica. Y vamos a comenzar con el dominio. En el dominio podemos observar que los valores que toma la variable x empezarían en el -4, se va recorriendo hasta el valor -1, después la función da un salto, la x toma el valor 0 y se va recorriendo pasando por el 2, se sigue recorriendo hasta infinito. De manera que el dominio de la función lo escribiríamos de la siguiente manera. Dominio de f en forma de los intervalos sería de -4 cerrado, porque bueno, la gráfica se ve en la línea roja, que sí que pasa por el punto -4, hasta el -1, unión, aquí da un salto, desde el 0 hasta más infinito. Obsérvese que en el valor 2 tenemos imagen por aquí, ¿vale? Hay una discontinuidad y por aquí, pero sí la función toma el valor 2. Es decir, es una función que es discontinua en el punto 2, claramente aquí da el salto, ese es el punto de discontinuidad. No sabemos si es abierto o cerrado, no nos está especificando, podría ser aquí cerrado y aquí abierto, o viceversa, o podría ser los dos abiertos, ¿vale? Y que la x no estuviera... Bueno, como hemos considerado que aquí el 2 sí que está, con lo cual el valor x2 se coge. Tendría que ser cerrado por un lado y abierto por el otro, o abierto y cerrado por aquí. En cualquier caso no podría ser cerrado por ambos, porque no puede, una función, como ya sabéis, no puede ser que en el valor de la x2 tenga dos imágenes, la del -1, distintas, y la del -2. -1 y -2 no podrían ser imágenes. Por lo tanto, será abierto por un lado y cerrado por otro. En el caso de que fuera abierto por ambos, que lo debería indicar en la gráfica con un circulito abierto, no estaría en el dominio y por lo tanto este intervalo cambiaría, ¿vale? El 2 habría que excluirle y el resto pues sería hasta infinito. En cuanto a la imagen o recorrido que hace la función, son los valores de la y, es el conjunto de valores que toma nuestra variable dependiente y, y podemos observar que el valor mínimo que toma está aquí en el -3, después llega hasta -2, entre -2 y 1 aquí está este trocito de función, con lo cual también lo recorre. Por lo tanto, por aquí llega hasta aquí, después sube por aquí y llega hasta el valor máximo que sería 5. Por lo tanto, la imagen, es decir, la y, se va a recorrer desde el -3 hasta el 5. Esa sería la imagen de la función que tenemos aquí representada. Imagen o recorrido, desde -3 a 5. Los pongo cerrados porque, bueno, es un punto que está cogido, o sea, que se considera que sí que está, lo toma, ¿vale? Es un punto de la función, por lo tanto van cerrados. Donde hay que tener cuidado yo siempre digo que hay que tener cuidado es con los abiertos y cerrados, es decir, corchete o paréntesis, es en estas dos características, dominio e imagen. Después, cuando hablemos de creciente, la monotonía, creciente, decreciente, en general lo pongo abiertos, con paréntesis. Vamos a hablar, por lo tanto, de la monotonía, es decir, el crecimiento o decrecimiento de la función. ¿Cuándo es creciente? Bueno, pues vamos a ir escribiendo los intervalos donde la función es creciente. Claramente en este intervalo de 0 a 1 es creciente, pero también en el intervalo de 3 a 5 es creciente. Por lo tanto, de 0 a 1, unión de 3 a 5. ¿Vale? Recordad que es el fallo que se suele tener, es que hay que moverse en el eje X. Entonces hemos dicho de 0 a 1 y unión del punto 3 al 5. Y para el decrecimiento, nuestra función es decreciente. Vale, aquí lo he puesto mal. Es de 1 a 2. No. A ver, nuestra función decrece desde el 1 hasta el 3 y ya. Es decreciente de 1 a 3
y es una función constante, es decir, que no crece ni decrece, constante, en el tramo o intervalo de -4 a -1 y de 5 a infinito. De -4 a -1 y de 5 a más infinito, que es constante. Claramente es una función discontinua, observad los puntos de discontinuidad, aquí no hay función y aquí la función salta, con lo cual tiene un punto de discontinuidad que es el 2 y luego todo este tramo donde es que ni siquiera hay dominio, por lo tanto va a ser discontinuo. Entonces, vamos a decir discontinua en x igual a 2 y en el intervalo de -1 a 0 que, y especificamos que no está en el dominio. Por esa razón es discontinuo, porque ese tramo de la x no se recorre y antes sí y después también, por lo tanto ahí la función salta. Vale, eso en cuanto a la continuidad. Vamos con los máximos y mínimos. Pues tenemos aquí el máximo absoluto en el 1, 5 y el mínimo absoluto en el -3, 3. Vale, luego podríamos hablar de una inflexión por aquí más o menos. No se ve exactamente la coordenada del punto de la variable x. Esto sería un punto de inflexión, ¿vale? Este punto de inflexión es cuando nuestra función pasa de cóncava a convexa, es decir, está así y luego de repente cambia así. Este punto más o menos es inflexión. O al revés, es cóncava y de repente, o convexa y de repente empieza a ser cóncava. Ese punto de aquí serían los puntos de inflexión. Vamos a escribir la concavidad. Como desconocemos este valor de la x, no podemos decir exactamente hasta dónde. Si nos preguntaran concavidad, pues diríamos desde aquí hasta aquí. Esto sería convexa, respecto a la concavidad esto es convexa, y de aquí, vamos a cambiar, y de aquí, hasta aquí, hasta 5, sería cóncava. En esta parte pues no es ni cóncava ni convexa y aquí tampoco, porque no hay curvatura. La curvatura es 0, ¿vale? Es una recta horizontal, con lo cual no hay curvatura. Por lo tanto, en este tramo, aquí, diríamos que es cóncava y lo expresamos en forma de intervalo. Insisto, no estoy poniendo el intervalo porque se desconoce la variable x. Exactamente este punto de inflexión no sabemos cuál es la x. Sí la y, que es 1, pero no la x. Y esto sería convexa. Bueno, pues así quedarían, y voy a escribir que me faltarían los puntos máximos y mínimos, que hemos dicho mínimo absoluto en el -3, 3. Es un mínimo absoluto. El -3, 3. No confundir los paréntesis de punto con intervalo. Esto es un punto, dos coordenadas x e y, y lo anterior eran intervalos de la x. Y el máximo absoluto se trataba del 1, 5. 1, 1, 5. Y este sería el estudio completo de lo que se observa en esta gráfica de la función. Comentar que no tiene periodicidad, es decir, no es una función periódica, no se repite la gráfica, no tiene simetrías, no es una función simétrica, ni par, ni impar, ni de ningún otro tipo de simetría, y poco más.